Hay heridas que uno espera recibir de los enemigos, de las personas que no te conocen, de alguien que aparece en tu vida y desaparece al poco tiempo. Pero cuando el golpe viene de alguien cercano, el dolor es diferente. Porque no solamente duele lo que hicieron, también duele descubrir que jamás imaginaste que serían capaces de hacerlo. Durante mucho tiempo me costó aceptar eso. Recuerdo una etapa de mi vida en la que daba vueltas una y otra vez a la misma pregunta. No era una pregunta complicada, era una de esas preguntas simples que parecen perseguirte durante meses. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que decía apreciarte termina haciéndote daño? ¿Por qué una persona que conoce tus luchas, tus esfuerzos y tus sueños puede actuar como si nada de eso importara? Lo curioso es que mientras más intentaba encontrar una respuesta, más atrapado me sentía. Había días en los que recordaba conversaciones antiguas y trataba de descubrir en qué momento cambió todo. Otras veces imaginaba escenarios distintos, como si volver mentalmente al pasado pudiera modificar lo que ya había ocurrido. Pero nada cambiaba, la herida seguía ahí. Con el tiempo entendí que una de las cosas más difíciles de aceptar no es la traición. Lo más difícil es aceptar quién te traicionó. Y fue precisamente en una etapa así cuando me encontré nuevamente con una historia de la Biblia que aparece en Génesis 37. La había leído muchas veces, pero aquella vez me llamó la atención algo que antes había pasado por alto. La historia de José suele recordarse por los sueños, por Egipto o por el ascenso al poder. Pero antes de todo eso ocurrió algo que muchos olvidan. José fue traicionado por las personas más cercanas a su vida, no por enemigos, no por desconocidos. Fueron sus propios hermanos quienes decidieron deshacerse de él. Cuando leí ese pasaje de nuevo me detuve a pensar en algo que nunca había considerado. José no sabía lo que iba a pasar después. Nosotros conocemos el final de la historia. Sabemos que Dios tenía un plan. Sabemos que años después todo tendría sentido. Pero José no sabía nada de eso mientras era llevado lejos de su hogar. Lo único que veía era la traición. Y honestamente, creo que ahí es donde muchos podemos identificarnos con él. Porque cuando estamos atravesando una decepción, rara vez vemos el panorama completo. Lo único que vemos es el dolor del momento. Lo único que sentimos es la injusticia. Nos preguntamos por qué Dios permitió que ocurriera algo así y, si somos sinceros, a veces hasta nos cuesta orar. Recuerdo una época en la que me sentía exactamente así. No estaba enojado con Dios. Estaba confundido. Había personas en las que confiaba. Personas por las que habría hecho mucho. Y de pronto me encontré viendo una versión de ellas que jamás había imaginado. Fue como descubrir que una puerta que siempre creí segura en realidad nunca había estado cerrada. Lo peor es que las heridas que vienen de cerca tienen una forma extraña de quedarse contigo. Puedes seguir trabajando, seguir sonriendo y seguir con tu rutina, pero en ciertos momentos vuelven a aparecer. Basta una conversación, un recuerdo o incluso una fotografía para que todo regrese por unos segundos. Durante bastante tiempo pensé que la solución era entender lo que había pasado. Creía que si encontraba una explicación perfecta finalmente podría seguir adelante. Pero la vida rara vez nos da todas las respuestas que queremos. Hay preguntas que se quedan abiertas durante años. José tampoco recibió explicaciones. Sus hermanos nunca se sentaron a darle razones. Nunca hubo una conversación donde todo quedara claro. Un día estaba con su familia y al siguiente estaba siendo vendido como esclavo. Y mientras leí esa parte de la historia me di cuenta de algo que me golpeó bastante fuerte. Muchas veces esperamos que nuestra paz llegue cuando los demás reconozcan el daño que hicieron. Esperamos una disculpa, esperamos una explicación, esperamos justicia, pero la realidad es que eso no siempre ocurre. Hay personas que siguen adelante como si nada hubiera pasado. Hay personas que jamás admitirán el daño que causaron. Y si nuestra paz depende de ellas, terminaremos atrapados durante años. La historia de José me ayudó a entender algo que necesitaba escuchar. Dios puede seguir trabajando en tu vida incluso cuando otras personas te fallan. Y sé que eso suena fácil de decir cuando uno está viendo la historia desde afuera, pero imagina por un momento la vida de José. Pasó de ser el hijo amado de su padre a convertirse en esclavo. Más adelante fue acusado injustamente y terminó en prisión. Si alguien tenía razones para vivir amargado, era él. Sin embargo, hay algo que siempre me llama la atención cuando leo su historia. José nunca permitió que el resentimiento se convirtiera en el centro de su vida. No digo que no sufriera, no digo que no llorara, no digo que no se sintiera solo. Lo que digo es que decidió seguir caminando aun cuando tenía razones para quedarse detenido en el dolor. Y esa es una lección difícil, porque el resentimiento da una extraña sensación de control. Sentimos que aferrarnos a la herida es una forma de protegernos. Pensamos que si soltamos el dolor estamos justificando lo que ocurrió. Pero no es así.
Perdonar no significa decir que estuvo bien. Perdonar no significa olvidar. Perdonar tampoco significa volver a confiar automáticamente. Perdonar significa dejar de permitir que aquello siga gobernando tu vida. Fue precisamente ahí donde la historia de José empezó a hablarme de una manera diferente. Porque años después, cuando volvió a encontrarse con sus hermanos, tenía poder suficiente para vengarse. Tenía autoridad, tenía recursos. Nadie lo habría culpado si hubiera decidido devolverles el mismo dolor que recibió. Pero hizo algo completamente distinto. En Génesis 50:20 les dijo algo extraordinario. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Cada vez que leo esas palabras me quedo pensando. José no estaba diciendo que lo ocurrido había sido bueno. No estaba minimizando la traición. Lo que estaba diciendo es que Dios había sido capaz de sacar algo bueno incluso de una situación terrible. Y creo que esa es una de las verdades más difíciles y más hermosas de la fe cristiana. Dios no siempre evita las heridas, pero sí puede darles un propósito. Dios no siempre impide las decepciones, pero puede usar esas experiencias para transformarnos. Dios no siempre cambia nuestro pasado, pero sí puede cambiar lo que ese pasado produce en nosotros. Si hoy estás cargando una herida provocada por alguien cercano, quiero decirte algo que a mí me habría gustado escuchar hace años. No permitas que una traición defina tu vida. No permitas que el error de otra persona determine tu futuro. No permitas que el resentimiento ocupe el lugar que le pertenece a la paz. Tal vez todavía no entiendes por qué ocurrió. Tal vez sigues esperando respuestas. Tal vez hay preguntas que nunca serán contestadas. Pero Dios sigue escribiendo la historia incluso cuando nosotros solo vemos una página. Y si algo nos enseña la vida de José es que un capítulo doloroso no necesariamente es el final del libro. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús sigue conmigo. Me gusta leer esos mensajes porque me recuerdan que todos estamos luchando batallas diferentes y que ninguno de nosotros camina solo. Y si hoy hay alguien que te ha decepcionado profundamente, recuerda esto: lo que otros hicieron puede explicar tu herida, pero no tiene por qué decidir tu destino. Si este video te ayudó, regálame un me gusta y suscríbete a Jesús es mi amigo para seguir compartiendo conversaciones sinceras, experiencias reales y mensajes de esperanza. Porque incluso cuando las personas nos fallan, Jesús sigue siendo el amigo que nunca nos abandona.